El libro de los septenios es un sueño anhelado de las últimas décadas. Para mí es una herramienta de trabajo, saber en qué ciclo, en qué proceso evolutivo está la persona. Desde los antiguos hipocráticos, y entre ellos Aristóteles posteriormente, hablaban de los ciclos de los 7 años, de los septenarios, de los ciclos septenales o septenarios en la vida de la persona. Y este libro habla de eso, de procesos evolutivos a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, psicoemocional y espiritual. Y es un libro que habla del desarrollo humano en ese viaje por la Tierra, en esta Tierra como escuela, ese desarrollo humano tanto a nivel espiritual, a nivel psicoemocional, como a nivel físico. Cómo venimos a la Tierra a dar un color, una música, un tono, una expresión, un arte, y vamos poco a poco desarrollando cada uno nuestra parcela. De esto habla este libro. Toda enfermedad tiene esa parte de biología y toda enfermedad tiene la parte de biografía. O sea, la biología es lo que se puede alterar a nivel físico, pero en el fondo, el núcleo de esa alteración está en la biografía, en la vida humana. Todo lo que venimos viviendo, todos los procesos de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de todos los años anteriores, están anclados y están grabados, condensados en nuestro cuerpo. Entonces, la biografía humana, siempre con ese proceso de los septenios, que lo actualizó Rudolf Steiner a principios del siglo pasado, del siglo XX, pues es una manera de explicar la evolución del ser humano, toda la corriente de la naturaleza de nuestros antepasados, de mi familia, que viene a unirse con la corriente cultural, social en la que vivo. O sea, natura, que es de donde vengo, la naturaleza y mi propia naturaleza se une con la cultura, con la sociedad, que confronta muchas veces lo que viene de la natura, y ahí aparece a veces la crisis, a veces la enfermedad, y también como germen la capacidad de curación. Un germen puede ser algo que está en la semilla de la enfermedad, pero cuando algo germina también está en la base de la curación. O sea, la biografía humana está plasmada en nuestras enfermedades de la misma manera que la biografía humana, lo que he vivido y lo que me he negado a vivir, lo que no he vivido, está grabado también en mi salud. Salud y enfermedad son dos plasmaciones de lo que he vivido y de lo que no he vivido también, de lo que me he negado a vivir, de lo que he reprimido y de lo que he tapado. En medicina antroposófica, siguiendo el linaje antiguo de la alquimia, de la espejiria, de Paracelso, medicina antroposófica, hablamos de 7 fuerzas, 7 principios vitales. Esos 7 principios vitales que se traducen en los colores del arco iris, o las 7 notas musicales, o en las 7 formas de cristalización de los cristales en la naturaleza, o de las 7 capas de los electrones alrededor del núcleo. ¿Por qué el 7? Porque el 7 tiene que ver mucho con la esencia de la vida. El 7 se plasma en los procesos vitales detrás de la energía y la conciencia. La conciencia, la energía, finalmente se plasma en ciclos de 7. Y esos ciclos aparecen en los planetas, los 7 planetas visibles al ojo humano, pero esas fuerzas planetarias no solamente están en los planetas, sino están interiorizadas en mí en forma de órganos. Esos órganos no son más que la condensación de procesos, de fuerzas, de leyes universales que los planetas han interiorizado y que el Sol ha interiorizado y que todo el universo, o sea, yo soy parte de ese universo, como decía Hermes Trismegistos, el 3 veces grande, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba. O sea, yo soy en el espejo parte de esa naturaleza. El macrocosmos de fuera y el microcosmos interior son y viven los mismos procesos. Aunque, como te digo, el juego de la oca termina en el número 63, en la casilla 63,
a mí me gusta decir que a partir de los 63 años damos al mundo lo que hemos aprendido en las primeras 63 casillas. O sea, todo lo que has aprendido y todo lo que has aprendido con H, captado, recogido, incorporado, a partir de ahí lo puedes donar al mundo y disfrutar de dar. Por eso a mí me gusta decir esa frase, no tanto vive y deja vivir, sino vive y ayuda a vivir. Y eso lo podemos hacer fácilmente a partir de los 63 años, cuando estamos en conciencia, en amor y en voluntad, en desarrollo, no solamente para mí, sino para el mundo que me rodea. Yo personalmente me siento en ese septenio de recoger, de incorporar, de recapitular todo lo anterior. Para mí está siendo como una recapitulación, pero en un estado de más tranquilidad, de más calma, de más sosiego, una incorporación sosegada de todo lo vivido, de todo lo anterior. Y al mismo tiempo estoy en un momento donde disfruto mucho de compartir con el mundo lo que yo he experimentado, lo que yo he aprendido, lo que diferentes personas de conocimiento me han transmitido. Entonces, para mí es un disfrute estar a partir de los 63 años en el siguiente septenio, donde yo puedo compartir con el mundo aquello que he ido incorporando en mi vida y que he tenido la gran suerte de que personas de mi alrededor me han ayudado a desarrollar eso que he venido a dar al mundo. Estoy en un momento de disfrutar mucho, de dar al mundo y de recoger también especialmente la gratitud de la gente por el acompañamiento que les puedo hacer en su vida. Es un continuum. La vida del ser humano va en un continuum, o sea, los 3 primeros septenios se desarrolla el cuerpo físico, las emociones, lo psicológico. De los 21 a los 42 años es el alma. El alma para mí es aquello que viene a traer información de mi núcleo esencial, que es mi espíritu. O sea, el alma en tránsito por la tierra trae información del espíritu. Eso se desarrolla a partir de los 21, 42 años. Y a partir de los 42, 63 años, una vez el alma se ha desarrollado, el alma con su información se parece más al espíritu que yo soy, porque he aprendido. Y entonces da una apertura muy grande a que el espíritu se pueda desarrollar en mí. 42, 63 años son los 3 septenios del desarrollo espiritual. Y entonces, primero desarrolla el cuerpo físico, luego las emociones, luego los pensamientos, luego el alma, luego la conciencia y el espíritu. Y ese es el tiempo de maduración. A diferencia de una manzana que madura en meses, el ser humano madura en décadas. Y a veces hay que tener esa referencia de que teniendo 22 años no puedo tener la misma conciencia de los 63. Eso no indica que haya personas que, como venimos de muy lejos, almas viejas, almas antiguas, a los 22 años tengan más conciencia que muchas personas a los 63. Pero eso ya es porque ya venimos de lejos, igual que iremos a lejos después de que se muera el cuerpo físico, porque la muerte verdaderamente no existe. Quizás hay momentos donde con cierta frecuencia hay crisis. La crisis no significa que sea peligro, que sea dificultad, sino que te hace trabajar con más conciencia, con más amor o con más voluntad, ¿no? Entonces, clásicamente, desde la explicación antroposófica de los septenios, porque esto lo actualizó muy bien Rudolf Steiner a principios del siglo pasado, pues hay varios momentos de crisis. Crisis muchas veces para llevar conciencia a las zonas que no soy consciente. A los 18 años y 7 meses se dice que es el primer nodo lunar, surge el inconsciente, surgen muchas cosas de mi interior, con mucha frecuencia en ese momento vienen
adolescentes jóvenes, mejor dicho, a la consulta con su madre, con su padre, y es un momento, 18 años y medio, es un momento muy delicado, donde hay que saber acompañar, porque ese alma está entrando en un conocimiento inconsciente de lo que él es inconscientemente, haciéndolo consciente. Entonces necesita acompañamiento, a veces incluso de un profesional a nivel psicológico. 18 años y medio es un momento de crisis. La segunda crisis, así con más frecuencia, suele ocurrir alrededor de los 29 años. A nivel cíclico se habla del primer retorno de Saturno, pero no de Saturno de allá, sino el Saturno interno que hay en mí, de ese que pone límites, que pone trabas, que pone dificultades, pero que regala y que ofrece conciencia. Los 29 años es lo que llamamos la crisis de las cualidades, de los talentos en relación a las cualidades que tú tienes y si verdaderamente estás aportando, ofreciendo al mundo. Si no lo estás ofreciendo y no estás aportando al mundo, a veces viene la crisis para que tú te des cuenta de que estés bloqueado, de que tienes problemas, de que tienes tensiones, tanto contigo como con el exterior. 29 años es una segunda crisis que me pone en contacto con lo que estoy aportando al mundo. Yo hablaría de la siguiente crisis, de la tercera, a los 37 años. Si a los 18 años y 7 meses es el primer nodo lunar, a los 37 es el segundo. Vuelve a surgir el inconsciente. Lo lunar, pero no solamente allá, sino aquí. Hay muchas personas muy sensibles a la luna llena, a procesos de la luna. La menstruación de la mujer, dice Rudolf Steiner, que es un recuerdo de los ciclos lunares, aunque ahora ya la mujer ya no está dependiente de la luna, pero ese recuerdo permanece en el ciclo menstrual. Entonces, la luna actúa por segunda vez, fuertemente a los 37 años, y cada vez que la luna actúa, o lo lunar en mí, que sería la forma mejor de explicar, surge otra vez el inconsciente, y es volver a actualizar, hacer consciente algo que no está inconsciente, que esa es la base de toda terapia. Entonces, 37 años podría decir que es el tercer momento de crisis. Para mí el cuarto momento de la crisis está entre los 42 y 44 años. Es como que a los 42 años empieza la maduración espiritual, es decir, el espíritu está más cerca que nunca de mi esencia del alma, de mi esencia corporal, de mi esencia psicoemocional. Entonces 42, 44 años es un momento de crisis existencial, que yo le llamo. Esa crisis existencial ante la cual la pregunta es, ¿estoy haciendo en mi vida lo que quiero hacer? ¿Cambio ahora si no lo hago o me resigno para siempre? Es un proceso de cambio. ¿Me acerco a lo que quiero hacer en mi vida o me resigno? Y a veces en esa resignación aparece la enfermedad, la depresión y la ansiedad o la soledad. En resumen, 42, 44 años es un momento de decir, puedo dar más al mundo algo que se ajuste a la esencia que yo vengo a donar, a regalar al mundo. Después de los 42, 44 años hay un salto cualitativo de muchos años que normalmente son más tranquilos, especialmente los 49, 56 años, son más de organización, de estructura, más de ese conocimiento interior. Yo hablaría de la quinta crisis hacia los 59 años. 59 años se habla de segundo retorno de Saturno. Saturno, aunque a nivel planetario tenga mala fama, Saturno pone crisis, pone límites, pone dificultades, enfermedades, pero con todo ello te regala conciencia. No es malo, es otra cosa. Es un proceso de conocimiento, a veces a través del dolor. El dolor transformado en conocimiento y el dolor transformado en amor. Entonces, alrededor de los 59 años es un momento crítico. Para mí fue el momento más crítico de mi vida, donde tuve que confrontar, primero con mis límites corporales, en segundo lugar con no puedo con todo, tengo que delegar trabajo, tengo que delegar cualidades y empezar a ver que lo esencial
es lo que yo soy y lo que puedo expresar al mundo, no tanto ni tan siquiera lo que hago. Entonces 59 años es como en ese momento hay un momento donde actualizo verdaderamente o recapitulo o empiezo a recapitular sobre qué he hecho en mi vida. Y ahí puedo corregir, rectificar ciertas zonas, ciertas parcelas, ciertos procesos para que esté más en conexión con ese espíritu, esa esencia, ese núcleo que yo soy. 59 años es un momento crítico. A partir de ahí hay mucha capacidad de renovación física, incluso enfermedades que hay antiguas. En ese septenio 56-63 años hay como una segunda oportunidad de reparación, de restauración, nunca mejor dicho, de enfermedades físicas, pero la última crisis elevada, por decir así, en la vida de la persona puede coincidir con los 59 años. Con eso no quiero asustar a nadie, porque si tú haces el trabajo antes, pues ya no tienes asignaturas pendientes a los 59 años. Si tú has ido poco a poco en conciencia, en voluntad, haciendo terapia cuando necesites, buscando acompañamiento psicoemocional, cuidando el cuerpo, expresando las emociones, haciendo ejercicio, teniendo contacto con la naturaleza, comiendo una alimentación saludable, pues llegas a un momento donde la crisis es leve. La crisis en el griego antiguo significaba un momento de discernir, de cribar, de pasar por el cribado la vida para que quede lo esencial y lo otro se vaya, la escoria y los desechos y lo que no soy se vaya. Entonces la crisis significa ese cribado, crisis significa discernimiento, discernir, cribar. Ese es etimológicamente el significado de crisis, y entonces en ese cribado, como en el cedazo, en la criba, queda lo esencial y lo otro se ha ido, ya, aquello ya no soy. Entonces los 59 años es un momento de cribado, de crisis, para que quede la esencia y lo que no soy se vaya. Este libro interesa a todas las personas. De hecho, este es lo que viene en el interior, todo ese ciclo, donde la vida de la persona se cierra en un círculo desde la niñez hasta la adultez, va para todos los públicos. Va desde la adolescencia, diría yo, que tiene ya la capacidad de poder leer, la juventud, que en este momento necesita un norte o un oriente para orientarse, y esto pues va a ese polo del norte para ver el norte claramente, o orientarme en la vida si estoy desorientado y ver en qué etapa estoy viviendo, comprenderme, incluidos los abuelos, para comprender a sus nietos, a las personas que están a mi alrededor, para poder comprender que lo distinto es complementario y lo distinto no es contrario. Y si yo tengo 20 años, saber que por estas etapas que están pasando mis padres y mis abuelos, yo también lo voy a pasar. Y entonces es como decir, tener conciencia hace que el sufrimiento disminuya. Porque el dolor y el sufrimiento aparecen cuando no soy consciente. Y viene a eso, a hacerme consciente de lo que no soy consciente. Entonces, si yo soy consciente de por dónde estoy transitando y por dónde puedo transitar, puedo comprender mejor a los demás, no los enjuicio, no los critico, no los condeno, sino decir, a mí también me tocará transitar por esos mismos caminos, y entonces puedo ponerme en su lugar. Entonces, cualquier persona, yo diría, de los 20 a los 90 o 100 años, puede leer este libro con esa sensación de hacia dónde voy, o de poder recapitular mejor lo que queda pendiente en mi vida si lo leo a los 80 años.